Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene su parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Padre, Señor nuestro, alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por el inmenso honor a que nos has traído en Cristo. Gracias por el honor de ser tus hijos. Gracias por el honor de ser parte de tu pueblo, la iglesia. Gracias, mi Dios, por el honor de ser los que hoy alaban y bendicen tu nombre. Gracias, Padre bendito, por todos los hermanos aquí presentes. Ruego les bendigas, les mantenga firmes, fieles, Señor, dispuestos para ti, para toda buena obra. Dispuestos, oh Dios, para testificar de Cristo, para seguirte, Señor. Gracias por todos los presentes. Bendíceles y bendice sus hogares y sus familias. Pero también clamo para que bendiga a los que no están, conforme a todo lo que tú ves y sabes que hay necesidad en ellos. Especialmente oro por sus vidas espirituales, para que tú fortalezcas la relación de ellos contigo y concientices, oh Dios, de sus necesidades espirituales. Clamo en esta noche, mi Dios, para que nos tomes, por favor, bajo la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, Dios, nos dé una buena actitud hacia tu palabra. Una actitud reverente, atenta, abierta, sumisa. Señor, para que hoy tu palabra corra y sea glorificada. Para que tu palabra hoy sea de bendición. Y por favor, usa tu siervo, mi Dios, como un instrumento en tus manos. Úsele para tu gloria y para nuestra bendición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La semana pasada estuvimos hablando de que el milenio traerá transformaciones mundiales, que la creación volvería a un tiempo semejante como el Edén, que las relaciones mundiales, las relaciones internacionales cambiarían. Hoy, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Y están deseando la mínima cosa para entrar en pugna las personas y las naciones. Pero en aquel tiempo cesarán los odios, las guerras y todos los instrumentos o implementos de guerra serán cambiados en implementos de labranza. Será un tiempo maravilloso donde las naciones en el tiempo del milenio se regirán por las normas y reglas de Dios. Hablamos un poquito de que el interés de Dios en la creación es gobernar sobre los hombres, y así empieza, por lo menos por un buen tracto de tiempo, hasta el diluvio. Se puede decir que la gente estuvo sujeta a una teocracia. El tiempo pasó y la gente se rebelaron,
Y Dios escogió un hombre y formó un pueblo, y a este pueblo empezó rigiéndolo una teocracia. Una teocracia es el gobierno de Dios sobre los hombres. Dios gobernaba sobre Israel principalmente a través de Moisés, a través de Josué y a través de los jueces. Pero el pueblo de Israel rechazó el gobierno de Dios y pidieron rey. Y Dios les advirtió que eso no era muy sabio, que no la iban a pasar bien. Luego te rigen a través de los reyes y a través de los hombres. Y Dios siempre persiste sobre su pueblo a través de los profetas, llamándoles, enseñándoles, haciéndoles ver. Y muchos de esos profetas la pasaron muy mal. Para ilustrar, Jeremías la pasó muy mal, ¿verdad? Hay que leerse el libro de Jeremías para darse cuenta cómo en vez de atender la voz de Dios a través de él, atacaron al siervo de Dios. Luego en Jesucristo se inicia una nueva etapa, donde a través de Jesucristo se venía a establecer el reino. ¿Cuál es la idea del reino? El gobierno de Dios sobre los hombres. Pero Israel rechazó a Jesucristo. Uno lee en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso leemos en la palabra. Y entonces Dios empieza a conformar un pueblo de judíos y gentiles, los cuales hoy, por más de 2000 años y hasta el día de hoy, nos regimos bajo el gobierno de Dios, bajo las normas y reglas de Dios. Y esa es la iglesia. Entre todas las naciones y pueblos, los únicos que te rigen bajo una teocracia, normas y reglas de Dios, es la iglesia. Aclaro, la verdadera iglesia de Jesucristo, porque ella vive conforme a la palabra de Dios. El reino milenial viene a establecer esa teocracia rechazada, es el gobierno de Jesucristo a través de los hombres. Y en ese entonces el milenio se va a regir por las normas y reglas de Dios, por lo que Dios enseña. Y entonces allí todas las cosas van a cambiar. La gente, sus actitudes van a ser diferentes. No se van a odiar ni buscar pelear entre sí, sino que van a usar esas herramientas que usaban para la guerra para poner a producir la tierra. El reino de Jesucristo será un reino de rectitud y de justicia. Es decir, lo que Dios dice se hace. A muchos creyentes hoy nos cuesta entender eso, que lo que Dios dice, eso deberíamos hacer y ser. Y a veces peleamos y luchamos con Dios, con la palabra, con los mensajeros. Es que nosotros nos regimos bajo las normas y reglas de Dios. Alguien que no se rige bajo las normas y reglas de Dios, yo preguntaría, ¿para dónde camina ese creyente? ¿Qué es lo que quiere? Conversaba con el hermano Selvin sobre una referencia bíblica en el pueblo de Israel, aunque eran muy religiosos. La palabra del Señor dice que cada uno vivía como le parecía. Y hay muchos creyentes hoy que quieren vivir como les parece, no conforme a las reglas y enseñanzas de Dios, sino como a ellos les parece. Y eso no funciona. Porque el desafío del creyente es vivir para agradar a Dios. Hay todo un capítulo 5 allí maravilloso de la carta a los Efesios, que tiene como desafío el versículo número 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Y ese capítulo 5 establece la forma de vida que debe tener el creyente. El verso 10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Ese es el desafío del creyente, asegurarse que por donde se mueva
ese mover es para la gloria de Dios, que es agradable a Dios. ¿Sí? Y el verso 11 dice que no se deje enredar, por favor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hoy vamos a hablar sobre los grandes cambios que traerá la creación. Porque hemos hablado de los cambios de los hombres, de los gobiernos y cómo se van a regir por las normas y reglas de Dios, pero ¿qué va a pasar en la creación? Recuerdan la lectura bíblica, una lectura hermosa. Dios va a cambiar todas las cosas. ¿Sí? Segunda Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Allí la lectura bíblica nos dice que Dios va a cambiar todas las cosas. Y vendrán cambios topográficos en todo el mundo. Vamos a mirar allí en las Escrituras. Vamos a irnos a Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14. Versículos 4, 9 y 10, dice el verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y dicen los versos 9 y 10, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y toda la tierra se volverá. ¿Cómo? Toda la tierra se volverá llanura, desde Seba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta el lugar del rey. Y ahí está hablando propiamente de la tierra de Israel, ¿verdad? Van a haber cambios topográficos ahí increíbles. Pero vamos a seguir leyendo en el capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y hermano, esto va a producir un cambio terrible en la topografía mundial, no solo en Israel, sino en el mundo entero. Porque si usted trata de mirar las islas en Israel, allí no hay mucho que contar, ¿verdad? Pero en muchas otras naciones, inclusive hay países formados en islas, ¿verdad? A ver, volvamos a leer 6:14. Aprovecho para decir el contexto de esto. El Señor vence, triunfa en la cruz, es recibido en gloria, recibe el libro donde están todos los juicios de Dios y las cosas que Dios va a hacer. Usted puede leer el capítulo 6 en la casa. Y dentro de las cosas que van a suceder, dice la palabra del Señor, podemos devolvernos un poquito más allí. Verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ahora sí, verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros. Y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Eso tiene que ver con los juicios finales. Pero en ese tiempo va a haber toda una transformación, no solo en el comportamiento humano, sino también en la topografía mundial. Las cosas van a cambiar, ¿sí? La Biblia, allí donde leímos, dice: tendremos cielos nuevos y tierra nueva. De manera que la palabra del Señor en el capítulo 16 de Apocalipsis, capítulo 16, versos 18 y 19, dice la palabra, tal vez leemos el 17: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Nada que se parezca. Hermanos, ¿por qué leer esto? Esto asusta, ¿no? Si usted está en Cristo, no se asuste, porque usted estará con Cristo en el cielo cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿sí? Y todo esto es preparatorio para el milenio, donde habrá un ambiente totalmente diferente y una tierra transformada. Dice más la palabra del Señor, capítulo 16, versos 18 y 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones, ¿qué pasó? Es que estamos hablando a nivel mundial. Empezamos en Zacarías hablando de la tierra de Israel, cuando Jesús posa sus pies sobre el monte de los olivos y se va a partir y se va a formar un gran valle. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 6 y en el 16 estamos hablando de lo que sucederá en todas las naciones. Y dice la palabra del Señor: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y ahí sigue más hablando
la palabra del Señor sobre las cosas que vendrán. Todo esto prepara un ambiente diferente y le muestra a la gente que aunque ellos no hayan creído, que se hayan burlado, que hayan preferido creer a filosofías, ideologías raras, hay un Dios que vive y un Dios todopoderoso, y un día lo van a conocer. Gracias a Dios que usted y yo le conocimos en Cristo. Amén. Porque la manera que la gente le va a conocer es terrible. A ver, alguien que lea allí Apocalipsis 1:7. Eso después del arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, enseña que todo ojo le verá. En el arrebatamiento solo los redimidos por la sangre del Cordero le verán. Pero en Apocalipsis 1:7 dice que toda la gente podrán verle y la gente se van a espantar. Hermano Jimmy. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está oyendo. Y ese versículo 7 es para todas las naciones. Para nosotros es la venida de Cristo. Y eso será la dicha gloriosa de los santos. O la esperanza bienaventurada, como dice Tito 2:13, ¿verdad? Nuestra esperanza bienaventurada. Lo que viene después es terrible. La gente van a conocer a Dios. Dios hará justicia a todos los que han hecho maldad, a los que han hecho daño a su pueblo, sea Israel o sea su iglesia. Dios los confrontará. Y aquí dice la palabra del Señor que tratará con la gran ramera. Ya usted tendrá que leerse Apocalipsis 17 en la casa, ¿verdad? ¿Qué ha hecho la gran ramera a través de la historia? Léase Apocalipsis 17 en la casa. Apocalipsis 17 y 18 dice cómo Dios va a poner orden en ese gallinero religioso, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña entonces que habrán cambios topográficos increíbles donde todo el mundo se dará cuenta. No hay nada que esté pasando en cualquier parte del mundo que no podamos verlo en vivo y a todo color. Y eso estará sucediendo en los últimos tiempos, donde la gente, no importa lo que esté pasando, dónde está pasando, podrá darse cuenta. Será noticia de todos los medios internacionales contando, y empezará esa historia contando de los desaparecidos. Ya tiene usted a Cristo en su corazón. Si tienes a Cristo, tienes el honor un día de irnos con Cristo. Pero si no, vas a la escena terrible de las cosas que vendrán. La palabra del Señor nos enseña también cosas maravillosas. No solo habrán cambios topográficos, sino que la palabra del Señor nos enseña que los desiertos tendrán agua y reverdecerán. Vamos a irnos a Isaías 35, por favor. Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2. Futuro glorioso de Sión. Le aseguro que eso no es en la gran tribulación, será en el milenio. En la gran tribulación ellos lo pasarán muy mal. De hecho, en la segunda venida de Cristo, el Señor los protege, los rescata, les da salvación y vida eterna. Será en el reino milenial que ellos tendrán un tiempo glorioso. Dice la palabra, versículos 1 y 2, se alegrarán el desierto y la soledad,
El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura de nuestro Dios. Florecerán, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ese es un pasaje de doble referencia, como Joel capítulo 2, un pasaje de doble referencia, porque parte se cumple en la persona y obra de Cristo, pero la segunda parte se va a cumplir, ¿a dónde? En el reino milenial. Al final de la tribulación ellos conocen a Cristo y entonces se hará el subtítulo que estamos leyendo, futuro glorioso de Sion. Dice la palabra del Señor en Isaías 41. Isaías 41, 18 al 20. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Cosas que Dios va a hacer. Si usted lee el subtítulo del capítulo 41, dice seguridad de Dios para Israel. ¿Cuándo? En el milenio. Antes no. Antes tienen cosas que vivir. La palabra del Señor nos enseña en Ezequiel 34. Nos enseña en Ezequiel 34 cómo va a producir la tierra. Será abundancia. Ezequiel 34, 23 al 26. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Cuán maravilloso, ¿verdad? Son las promesas de Dios. Y allí Dios habla de cosas que estarán sucediendo. Veremos reverdecer el Edén.
Siempre que alguien pasa por una zona bonita, una zona verde llena de flores y cosas como estas, ¿cuál es la expresión? Es como el paraíso. ¿Y qué sabe la gente del paraíso? Siempre encontramos esa expresión, porque es algo que está en el corazón de las personas. No importa cuán ignorantes sean de la palabra de Dios, siempre dicen eso. ¿Sí? Y vendrá un tiempo donde el Edén perdido volverá a florecer, porque todo lo que se perdió en Adán, en Jesucristo, es reconquistado. Dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esto nos enseña la gloriosa palabra de nuestro Dios. Nos enseña que la ferocidad de los animales será eliminada. Es importante. Normalmente uno se mete a un montazal y va solo ojos, ¿verdad? Y si es un lugar muy boscoso, así como ir solito, hay que pensarlo 2 veces, ¿verdad? Porque hay animales que acechan. ¿Sí? Eso se va a terminar. ¿Por qué sucedió eso? Porque el hombre se rebeló contra Dios. Y entonces todas las cosas en la creación cambiaron. Y como dice a veces el pastor, y todos estamos pagando los platos rotos, ¿verdad? No en Adán, en nosotros mismos, porque nosotros no somos culpables en Adán, somos culpables en nosotros mismos, porque nosotros somos los que hemos pecado. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, en quien encontramos perdón, salvación y vida eterna, una vida nueva y diferente. La palabra del Señor nos dice, entonces en Ezequiel, capítulo número 34, versículos 23 hasta el 26, no, perdón, 34, 15, dice la palabra del Señor que la ferocidad de los animales será quitada. Yo apacentaré mis ovejas, dice el verso 15, y yo les daré aprisco, dice Jehová. Allí estamos usándonos la palabra del Señor, el cuidado de Dios. Dice Isaías capítulo número 11. Es un pasaje hermoso. Isaías capítulo número 11, versículos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero. ¿Qué pasaría si ponemos a un lobo a dormir con un cordero? El otro día solo tenemos un lobo bien gordito, ¿verdad? Dice ahí la palabra del Señor. Verso 6. El becerro y el león y la bestia doméstica, ¿cómo? Andarán juntas. ¿Y qué más? Y un niño la pastoreará. ¿Qué cosa? Al becerro, al león y a la bestia doméstica. ¿Quién la va a pastorear? Un niño puede andar con ella, no hay peligro. Hay veces dan documentales donde presentan animales en cautiverio y hay grandes cristales separando. Y hay veces, si no este cristal interviene, muchos serían comida, ¿verdad? De los que ven. Y lo ha visto uno en osos, leones y qué sé yo, otros animales.
Dice más la palabra del Señor: la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey, un león comiendo paja. Ahorita le pones un cabrito y un poco de paja y es bien claro por qué se define, ¿verdad? Dice más la palabra del Señor, verso 8: y el niño de pecho jugará en la cueva del aspi, y el recién destetado extenderá sus manos sobre la cueva de ¿qué cosa? A mí no me gusta mucho. Así es que la palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que la ferocidad de los animales dejará de ser. Dice también Isaías 65. Versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y ahí está el Señor hablando de cómo las cosas van a cambiar, pero hay un detalle más antes de que terminemos, y es que la edad de las personas va a cambiar. ¿Sí? ¿Cuánto vivió Matusalén? ¿Cuánto vivían las gentes? Algunos tenían casi edades milenarias. Sí, estamos hablando de Matusalén. Pero usted mira, de allí para atrás pasaban de 500, 400, 600. Y esto en el reino milenial volverá, donde habrán edades muy longevas, donde la palabra del Señor dice ahí en Isaías 65, versículo 20: no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿De qué está hablando? Es que en el milenio nacen nuevas generaciones. A ver, hemos explicado, salen de la gran tribulación los salvos. Amén. Y ellos entran al gobierno milenial, bajo el gobierno de Cristo. Las gentes vivas que salen de la tribulación y entran al milenio, ellos se van a procrear y surgen nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones no son salvas de automático. Es importante esto. Sino que aunque no hay pecado y no hay diablo allí que moleste, estará atado por 1000 años, la gente puede acostumbrarse a un ambiente maravilloso, pero sin Dios en su corazón. A veces sucede en nuestras iglesias, padres y madres ejemplares, verdaderos creyentes, donde sus hijos no son salvos. Y mucho de esto se verá en el arrebatamiento, cuando los santos sean arrebatados, pero todos aquellos que aunque estuvieron en iglesia y anduvieron con una Biblia, no se preocuparon por recibir a Cristo en su corazón. Y al final del arrebatamiento ahí se van a quedar. En el milenio será diferente.
surgen de generaciones de salvos, pero van a ser gente que aunque viven en un ambiente perfecto, glorioso, incomparable, lleno de bendiciones por todos lados, se acostumbrarán a ese ambiente y al final de los 1000 años el diablo es soltado y ellos son el caldo de cultivo para una presumida nueva rebelión, la cual el Señor quitará. Y entonces allí, por eso se habla también, va a estar la muerte, porque lo último que será eliminado es, ¿qué cosa? La muerte. Vamos a mirar, antes, vamos a irnos a 1 Corintios 15. Dice la palabra del Señor. Veamos verso 24. 15:24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. Y estamos hablando del verso 24 al verso 26, estamos hablando del gobierno de Cristo en la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, el postrer enemigo que es eliminado es la muerte. ¿Por qué cito esto? Porque en el milenio va a haber muerte. La gente van a morir. Y por eso dice la palabra del Señor allí donde leíamos en el capítulo 65, verso 20, dice la palabra del Señor, no habrá allí niño que muera de pocos días y viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Mas dice el verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Y sigue diciendo que van a ser muy productivos, pero no para otros, sino para ellos mismos. Es lo que sigue en el contexto posterior. Y concluimos allí con Zacarías, capítulo 8. Zacarías, capítulo 8, versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano. ¿Por qué cosa? Por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Y dice el verso 8, leámoslo porque el verso 6 es hermoso. Así dice Jehová de los ejércitos, y esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, no en esos días, en aquellos días. También será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Y allí, hermano, la palabra del Señor nos muestra de que la edad en el reino milenial va a ser un poco más ampliada, ¿verdad? De manera que van a haber muchos cambios, van a haber cambios topográficos, los desiertos tendrán agua, reverdecerán, la tierra producirá en abundancia como nunca antes, la ferocidad de los animales será eliminada y la edad de las personas será aumentada.
cosas que trae el gobierno de Jesucristo en el reino milenial. Continuamos la próxima semana. El Dios Altísimo les bendiga. Prepárense. Vivan cada día esperando a Jesucristo. Pero si verdaderamente vivimos cada día esperando a Jesucristo, escúcheme esto, llevaremos una vida comprometida con Él. Sujeta no a mis gustos y deseos, sino sujeto a las normas y reglas de Dios. No pierda de vista eso. Nosotros vivimos bajo el gobierno de Jesucristo, bajo el gobierno de Dios, y nos rigen sus normas y reglas. Que el Dios Altísimo les diga bendición. Gracias.